Bueno, buenos días. Hoy pues voy a hablar de la experimentación 3, que fue el de técnicas y materiales, pues porque yo no estuve esta semana, entonces voy a explicar cada una de las técnicas, de los materiales que se usaron y bueno, y cuál es su importancia en la arquitectura. Entonces en la tabla de contenidos, primero está la introducción, luego va pues la estación de papel, luego la de tierra, luego fundición y por último tejido. Entonces, en la introducción, bueno, el propósito de esa actividad es entrar en contacto directo con el material y con distintas técnicas con las que transformarlo. Tener la experiencia personal y única de entender y aprender haciendo, al sentir las particularidades de cada material y dándose la oportunidad de equivocarse y aprender de los errores cometidos. Esta será una exploración material real en la que cada grupo debe trabajar uno a uno con el material y aprender desde una experiencia propia. Bueno, esto lo cité tal cual de la guía del ejercicio, del espacio, desde las técnicas y los materiales, pues para tener mayor claridad y yo pues también al yo tratar de entender mejor de qué se trataba este ejercicio y pues bueno, con esto ya me quedó claro. Entonces la primera estación fue el papel, entonces primero voy a hablar de pues los pasos para hacer papel maché. Bueno, para esta actividad lo primero que hay que hacer es que se debe remojar el papel por al menos 12 horas con anticipación hasta que quede suave. Luego se debe triturar el papel en la licuadora y se debe hacer una pulpa suave. Y por último, en un recipiente agregar CMS y luego poner la pulpa suave y mezclarlos bien. Y pues ya con esto uno puede hacer las formas y se debe dejar secar. Eso sí, pues hay que tener mucho tiempo o planearlo con mucho tiempo porque se demora en secar. Bueno, luego está el papel, pero cómo hacer hojas de papel. Entonces, pues acá tengo un diagrama para explicarlo mejor. Entonces, lo primero que se va a hacer, tal cual como el paso anterior, lo primero es que se debe dejar papel reciclado, pues al menos por 12 horas en agua para pues remojarlo y que quede suave. Entonces, luego se debe lavar muy bien y se debe retirar todas las impurezas que queden del papel. Posteriormente, se debe licuar el papel para obtener pues la pulpa y se vuelve a meter en agua. Luego, con ayuda de los marcos que pues están en la universidad, se recoge esta pulpa y se debe distribuir bien por la rejilla que hay dentro del marco para sacar todo el agua. Después se debe voltear el marco y se debe escurrir el agua en una posición de 45 grados y terminando se utiliza la prensa para escurrir bien el agua y luego se dejan ya los papeles colgados y toca esperar a que se sequen y pues ya al final queda como un papel, pues como el que se mostró el día de la entrega. Bueno, la importancia del papel en la arquitectura, o bueno, en esta experimentación que tuvimos más bien, es que pues es un papel muy versátil, con él se pueden crear distintas formas y espacios según lo que queramos. Asimismo, al ser un material relativamente translúcido, deja pasar la luz, pero no permite ver nítidamente los objetos que hay detrás de este. No obstante, si se compara con otros materiales, pues no es muy resistente, o sea, es débil y no tiene la suficiente rigidez para soportar peso, digamos como lo es el concreto o el yeso, que bueno, ya veremos más adelante. Bueno, luego sigue la tierra. Entonces, primero voy a explicar, pues, cómo se hace el bloque de tierra con Simba. Entonces, bueno, lo primero que se debe hacer es la mezcla. Entonces, pues en un balde se pone en medio un balde de tierra tamizada, luego un cuarto de gravilla y luego dos o tres filamentos de paja. Luego esto se mezcla muy bien y se coloca la palanca del Simba encima del compartimiento y se empuja hacia abajo. Luego se devuelve la palanca a su estado original, luego se cierra el compartimiento, se coloca la palanca sobre el mismo, se quita el seguro y se aplica la fuerza hacia el lado contrario del estado de reposo de la máquina. Se vuelve a asegurar la palanca y se deja en un estado de reposo. Se abre el compartimiento, se le aplica fuerza a la palanca hacia abajo hasta que el bloque salga completamente. Y pues ya como se ven las imágenes, eh, pues entonces se van sacando varios bloques de tierra y se pueden ir apilando hasta crear muros o pues lo que uno quiera. Luego pues va en la tierra, el bloque de tierra compactado. Entonces, bueno, aquí nuevamente en un molde de madera se debe ir añadiendo tierra en su mayoría, un manotado de paja y muy poca agua. Luego se va a ir aplastando la mezcla con un mazo para lograr que el bloque quede más compacto. Se debe golpear el molde por todas sus caras, excepto pues la que está expuesta al ladrillo, que es la que va al suelo, pues sí.
Y luego ya, pues cuando se levante el molde debe haber como un bloque ya pues fundido, ya hecho, ya armado y que pues no se desborone. Sin embargo, pues yo al ver los videos de la experimentación vi que comparado con el Simbaram, que bueno, ya lo voy a decir más adelante nuevamente, pero o sea, es más difícil que quede compactado y se desborona mejor, más fácil, entonces no es como la mejor técnica. Entonces, bueno, aquí. La tierra, bueno, la importancia de la tierra en este proyecto. La tierra es versátil y puede ser utilizada de muchas maneras. Por ejemplo, se puede utilizar para hacer adobe para construcciones tradicionales. Asimismo, para hacer bloques de tierra comprimida, como se hizo durante el ejercicio, que son duraderos y resistentes al fuego. Sin embargo, para este caso, pienso que es mejor utilizar la Simbarram, ya que permite crear un bloque más compacto y con mayor resistencia. Pues como ya dije anteriormente, cuando se hace con el bloque comprimido, pues a partir del mazo no queda muy compacto, entonces es más fácil que se desborone. Bueno, luego estaba la estación de fundición, en donde experimentaron con concreto y con yeso. Entonces, bueno, para el concreto específicamente, lo primero es que se debe hacer una mezcla de cemento, arena y grava en relación 1:2:1. Entonces, por ejemplo, si se utilizan 2.000 mililitros de cemento, se tienen que utilizar 4.000 mililitros de arena y 2.000 mililitros de grava. Luego a esto se le debe añadir aproximadamente de 300 a 350 mililitros de agua por cada 100 mililitros de cemento y se mezcla muy bien hasta que todos los elementos pues estén bien mezclados y tenga una mezcla homogénea. Luego se debe escoger un molde, llenar sus paredes o bueno, o cualquier de las superficies con el cemento de vaselina y fundir el cemento. Luego se debe retirar con mucho cuidado y bueno, la pieza que se obtenga y ya eso es todo. Luego con el yeso, lo primero que se debe hacer pues, es hacer otra vez una mezcla de yeso y agua en relación 1:1, entonces se utilizan mililitros de yeso, luego son mililitros de agua, entonces pues lo mismo. Luego se debe recoger un molde y llenar sus paredes o cualquier superficie que esté en contacto con la mezcla de vaselina y fundir el yeso en la formaleta. Y por último, pues se debe retirar la pieza con mucho cuidado. Bueno, en este caso, pues el concreto y el yeso sí son materiales muy importantes, yo creo que en esta experimentación, eh, ya que pues al ser materiales líquidos, como veíamos en el ejercicio anterior, pues se adaptan a la forma que uno, al molde que uno les ponga. Entonces, pues uno puede hacer moldes con distintos materiales, uno puede decir como el tamaño del molde, qué tan alto, qué tan bajo, qué tan ancho, qué tan delgado. Entonces, se pueden hacer formas muy resistentes y también se pueden añadir pues distintas texturas y huellas, pues al ser líquido, si uno le pone alguna textura encima, pues esa textura y al final cuando se seque va a quedar ahí. Bueno, luego va el tejido. Entonces, el primero es tejido por un punto, que bueno, que yo lo entendí como más por el tejido de la orejita. Eh, pero bueno, entonces en este la tela se ala desde detrás del nudo hacia adelante para así crear un nuevo punto. Esto se repite varias veces, pues uniendo los puntos de adelante, hacia los lados. Y luego, pues en la experimentación algo que hicieron fue que se colocaron unos soportes en los laterales y entonces se pues, crearon distintas figuras a partir de eso. Entonces, pues dependiendo de dónde va la estructura, va a poder crear como distintas formas. Luego va tejido plano. Bueno, en el tejido plano se va a armar un urdimbre con palos de pool clavados en el césped. Ellos pues lo hicieron como con 40 centímetros de distancia. Luego empezaron a crear un entramado que consiste como en entrelazar los listones entre los palos del pool de la urdimbre, de tal forma que si el primer listón va por la derecha y luego de la izquierda, el siguiente debe ir primero en la izquierda y luego en la derecha y así sucesivamente. Con eso se pueden crear pues muros o techos, entonces pues todo depende de la manera en que se gire, tal como se ven en las fotos. Entonces si pues si se tiene así, va a crear un muro, luego ya si se alza, se va a crear un techo. Bueno, en este caso el tejido es una técnica que permite modificar espacios dependiendo de la ansiedad de este, por lo que entre más denso habrá menos luz, porque pues no va a haber muchos huequitos entre los tejidos, entonces la luz no va a pasar tan bien como lo haría si tuviera menos densidad, pues porque al tener huecos ya más grandes, pues la luz pasa ya directamente.
Asimismo, no solo crea formas, sino también muros o techos y dependiendo de la manera que estos estén dispuestos, se puede crear un espacio con distintas experiencias. Entonces, si se ponen como distintos muros, muros pues, de tela, unos más densos, otros menos densos, pues la persona va a poder experimentar cómo la luz pasa entre unos y cómo no pasa entre otros. Igualmente, pues no necesariamente hay que usar tela para los tejidos, también se puede usar distintos materiales como la cabuya. Entonces, sí. Bueno, eso sería todo. Gracias.